buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Libra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, ¡ay, Libra! Se ha volteado aquí una carta para ti. Bueno, se han volteado dos. Bueno, no, esto ya es un cóctel. Vamos a tomar por válidas estas dos cartas. Bueno, Libra, no lo suelo hacer, pero bueno, tenemos aquí primeramente el Sol, que está hablando, Libra, que esta semana tu espíritu va a estar extremadamente empoderado, inmortal, vas a tener muchos propósitos y tu destino va a estar involucrado. Posiblemente esta semana vas a tomar decisiones bastante importantes. Fíjate algo, Géminis es un signo de aire, igual que tú, y no es casualidad, es causalidad que esta semana sale el Sol, sale de el signo de agua cardinal de Cáncer y va a estar, y entra el Sol, entra en Leo. Fíjate algo, lo que te voy a decir, Libra. Esta semana tú puedes que tus energías estén muy comunicativas, puede ser que estés un poco traviesa, animada, ingeniosa. Tu energía va a estar extremadamente informativa. Ten cuidado con lo que informas porque va a ir a misa. Puede ser que tengas un intercambio muy estimulante. Es posible que estés conociendo personas nuevas. Recuerda que cuando el Sol sale de un signo y entra en un signo contrario, como es el caso del Sol en Leo, no es que sea contrario el agua, pero sí tienen sus cosas contrapuestas, ¿no? Ten cuidado. Mira, fíjate algo. Aquí sale, no por casualidad, Libra, sale el arcano mayor número 11 que representa tu signo, representa a Libra. Libra, esta semana te vas a estar tomando las cosas un poquito, o se te recomienda que te las tomes, que guardes un poquito de silencio. Vamos a ver, no estoy diciendo que te calles lo que estás pensando, ni mucho menos, pero vas a estar más comunicativo que de costumbre. ¿Por qué? Porque aquí tienes a Géminis entrando en tu lectura muy potente y el Sol está ahora mismo entrando también en Leo. Esta semana entra el Sol en Leo y a ti, Libra, aquí estás tú presente, vas a estar un poquito como que, un poquito loco, travieso, animado, extrovertido. Vas a estar como muy creativo, ingenioso. Ten cuidado con eso. Ten cuidado, Libra, porque de repente van a haber cositas que no las vas a saber aterrizar, que las tienes tú claras, pero no las vas a saber terminar de exponer. Eso es a lo que me refiero. Sin embargo, me está diciendo tu arcano mayor, que sale de primero, que vas a tener la ingeniosa capacidad de generar equilibrio, de darte a entender, de no ser imprudente, pero se te pide aún así que tengas coherencia. A ver, ¿para qué? Para cultivar, para esperar procesos, para esperar momentos adecuados, para que las cosas, para que tú puedas entender que todo alrededor del Sol tiene su tiempo y su momento, igual que alrededor de la Luna. Y que para comunicar, para exponer, para decir, hay que tener tiempo, hay que tener su momento. Quizás esta semana vas a estar exponiendo situaciones, vas a estar dando comunicaciones, vas a estar queriendo estimular intercambios, vas a estar queriendo propiciar comunicaciones, que sí lo puedes hacer, está muy bien aspectado, tienes el Sol, claro que sí, tienes las comunicaciones abiertas y fluidas, tienes la justicia de tu lado, pero ten en cuenta que necesitas tener un poquito de aplomo y de pensar las cosas antes de decirlas. ¿Por qué? Porque la reina de copas te dice que sientas primero antes de hablar. Sientas primero lo que vas a decir. Y para eso se requiere un momentico de meditación, un instante. No es que te calles, no es que guardes silencio. No, señor, va a ser imposible para ti prácticamente esta semana, Libre. Vas a estar muy comunicativo, extremadamente comunicativo, pero se te requiere un balance entre ese querer hablar, en ese momento de decir las cosas. Muchas veces vas a tener la necesidad, y se te agradece que lo hagas, de respirar profundo y decir las cosas con más pausa, porque puede ser que deja entender cosas que no son, o lo que tú quieras decir no llegue a buen puerto. Fíjate algo, no es que no lleguen a buen puerto, sino que vas a estar muy incisivo,
vas a estar muy con tus palabras. Recuerda, Libra, que la reina que está, que rige tu palo, el palo de Aries, es la reina de espadas. Vas a estar, ya que tenemos un arcano mayor de la justicia, que no es la reina de espadas, mucho menos, pero sí es verdad que vas a estar un poquito filoso, filosa, al nivel de verbo, a nivel de hablar o de tomar decisiones. Por eso es que tengas cuidado con esta torre aquí, que a no ser que tú quieras que sea tu decisión terminar algo, pues hazlo, porque tienes todos los caminos abiertos. Pero si hay algo que tú quieres preservar, que no quieres que se termine, ten un poquito de suavidad, porque están todos los caminos abiertos como para derrumbar lo que no quieras en tu vida. Y te estoy diciendo algo, Libra, quieras o no, lo que no está en tu destino, en tu camino, se va a ir igualmente. Así que paciencia y constancia. Wow, Libra, qué fuerte es esta lectura. Sí, señora, mire, me está diciendo que piense las cosas antes de decirlas, porque muchas veces después de la leche derramada no hay vuelta atrás. Sí, el mago, tienes todas las herramientas a tu disposición para hacerlo. Muchos de mis libros van a estar en un cambio muy potente, muy fuerte, quizás muy doloroso también, muy doloroso. Aquí veo un cambio, pero tú tienes toda la determinación, el deseo de hacerlo. Aprovecha, si no es para tu bien, aprovecha este sol entrando en Leo, aprovecha el signo de Géminis que está en tu energía, aprovecha el arcano mayor número 11 de la justicia que está en tu poder, Libra, para tomar decisiones grandes. Igual por destino te vienen, pero ten cuidado porque va a ser decisiva semana para romper con vínculos, para romper con relaciones. Wow, Libra, me encanta tu energía. Te voy a sacar un mensaje aquí de este oráculo maravilloso que me encanta. Es pequeñito pero contundente, ¿sabes? A ver, vamos a ver un mensaje para ti. Tenemos aquí ayuda. Sí, señor, Libra. Sí, esto es energía de ayuda, por favor. Sí, ayuda para Libra. Al alinearte con tus poderes adivinatorios y tu facultad para comunicarte con los animales y los elementos, tus capacidades se despliegan por una realidad mágica. Sí, Libra, eso es lo que estoy sintiendo. Vas a estar muy conectado con la naturaleza, muy conectado con los elementos. Fíjate que qué gran conexión hay aquí para ti, para tu evolución, para tu crecimiento. Libra, semana maravillosa para ti. Puedo decir que hay un antes y un después. Libra, me ha encantado estar contigo, compartir como siempre tus maravillosas energías. Te quiero mucho, lo sabes. Si te ha gustado este mensaje, dame un like, suscríbete y comenta. Te quiero, hasta la próxima semana.